La perla negra. De Maurice Leblanc. Una violenta llamada en el timbre de la puerta de la calle despertó a la portera de la casa número 9 de la avenida Oche. Ella tiró del cordón para abrir, al propio tiempo que gruñía. Yo creía que todo el mundo había llegado ya. Son lo menos las 3 de la madrugada. Su marido murmuró. Quizás sea para llamar al médico. En efecto, una voz preguntó. ¿El doctor Harel, en qué piso? Tercero izquierda, respondió la portera. Pero el doctor no atiende de noche. Será preciso que atienda. El caballero que así habló, penetró en el vestíbulo, subió un piso, 2 pisos, y sin siquiera detenerse en el descansillo correspondiente al doctor Harel, continuó hasta el 5. Allí probó 2 llaves. Una de ellas hizo funcionar la cerradura y la otra el cerrojo de seguridad. Maravilloso, murmuró, la tarea queda así considerablemente simplificada. Pero antes de proceder, es preciso que me asegure la retirada. Veamos. Lógicamente, ¿tuve yo tiempo de llamar en casa del médico y de ser despachado por él? No, todavía no. Un poco de paciencia. Al cabo de unos 12 minutos, bajó y tocó en el cristal de la portería, mascullando algo contra el médico. Le abrieron de nuevo la puerta de la calle, y él la cerró detrás de sí. Pero en realidad, la puerta no se cerró, pues el individuo aplicó un pedazo de hierro sobre la armella de la cerradura, a fin de que el pestillo no se introdujera en su lugar. Más tarde, volvió a entrar sin hacer ruido, y sin que los porteros lo advirtieran. En caso de alarma, su retirada estaba asegurada. Tranquilamente, volvió a subir los 5 pisos. En la antecámara de la vivienda donde se introdujo, a la luz de una linterna, se despojó de su abrigo y de su sombrero, colocándolo sobre una silla, se sentó en otra y cubrió sus zapatos con una especie de calcetines de fieltro. Vaya. Ya está. Y qué fácil. Yo me pregunto por qué no escoge todo el mundo el cómodo oficio de ladrón. Con un poco de habilidad y de reflexión, nada resulta más encantador. Un oficio descansado, un oficio de padre de familia. Incluso es demasiado cómodo. Hasta resulta fastidioso. Despegó un plano detallado de toda la vivienda. Empecemos por orientarnos. Aquí se percibe el rectángulo del vestíbulo donde me encuentro. Del lado de la calle, el salón, el gabinete y el comedor. Inútil perder el tiempo por ahí, pues parece que la condesa tiene un gusto deplorable, ni una chuchería de valor. Por tanto, vamos a nuestro objetivo. A. Aquí aparece el trazo de un pasillo, el pasillo que conduce a los dormitorios. A 3 metros debo encontrar la puerta del armario de los vestidos, que comunica con el dormitorio de la condesa. Volvió a doblar el plano, apagó la linterna y echó a andar por el pasillo al propio tiempo que contaba. 1 metro. 2 metros. 3 metros. Aquí está la puerta. ¿Cómo se resuelve todo, Dios mío? Un simple cerrojo, un pequeño cerrojo me separa del dormitorio, y lo que es más, yo sé que ese cerrojo se encuentra a 1,43 m del armario. De modo que gracias a una ligera incisión que voy a practicar alrededor de él, ya quedaremos desembarazados de esa dificultad. Sacó de su bolsillo los instrumentos necesarios, pero le detuvo una idea. ¿Y si por casualidad ese cerrojo no estuviera corrido? En todo caso, probemos. Para lo que cuesta. Hizo girar el pomo de la cerradura. La puerta se abrió. Mi magnífico Lupin, decididamente, la suerte te favorece. ¿Qué necesitas ahora? Conoces la topografía de los lugares donde vas a operar, conoces el lugar donde la condesa esconde la perla negra. En consecuencia, para que la perla negra te pertenezca, lo primero y más importante es ser más silencioso que el propio silencio, más invisible que la noche. Arsène Lupin empleó una media hora larga para abrir la segunda puerta, una puerta de cristales que daba al dormitorio.
Pero lo hizo con tanta precaución, que aun en el caso que la condesa no estuviera dormida, ningún crujido extraño la hubiera inquietado. Conforme a las indicaciones de su plano, no tenía más que seguir el contorno de un canapé. Esto lo llevaba a una butaca, y luego a una mesita situada cerca de la cama. Sobre la mesa había una cajita de papel de cartas, y encerrada simplemente en esa caja, estaba la perla negra. Se tendió sobre la alfombra y siguió los contornos del canapé. Pero, al llegar al extremo de aquel, se detuvo para contener los latidos de su corazón. Aunque no le agitara ningún temor, le resultaba imposible el vencer esa especie de angustia nerviosa que se experimenta en medio de un silencio excesivo. Y se sorprendía de ello, puesto que, en suma, había vivido, sin sentir emoción, minutos mucho más solemnes. No le amenazaba ningún peligro. Entonces, ¿por qué su corazón latía como una campana alocada? ¿Era acaso que aquella mujer dormida le impresionaba? ¿Aquella vida tan próxima de la suya? Escuchó, y le pareció discernir en el silencio el ritmo de una respiración. Pero se sintió tranquilizado como por una presencia amiga. Buscó la butaca y luego, con pequeños movimientos insensibles, avanzó hacia la mesa, tanteando en la sombra con su brazo extendido. Su mano derecha tocó uno de los pies de la mesa. Por fin. Ya no tenía más que levantarse, tomar la perla y marcharse. Felizmente. Porque su corazón comenzaba de nuevo a saltar dentro de su pecho, como un animal aterrado, y con tal ruido, que le parecía imposible que la condesa no se despertara. Con un impulso de voluntad prodigioso, calmó su corazón, pero en el instante en que trataba de incorporarse, su mano derecha tropezó sobre la alfombra con un objeto que reconoció enseguida como un candelero derribado, e inmediatamente tropezó con otro objeto, un reloj de péndulo, uno de esos relojes de péndulo de viaje, que están recubiertos de una funda de cuero. ¿Qué ocurría? No comprendía. Aquel candelero, aquel reloj. ¿Por qué aquellos objetos no estaban en su sitio habitual? ¿Qué ocurría en aquellas sombras desconcertantes? Y de pronto se le escapó un grito. Había tocado, qué cosa extraña, indecible. Pero no, el miedo le turbaba el cerebro. 20 segundos, 30 segundos y permaneció inmóvil, espantado, mientras el sudor le corría por las sienes. Y sus dedos conservaban la sensación de aquel contacto. Mediante un supremo esfuerzo, tendió de nuevo el brazo. Y de nuevo, su mano tocó aquella cosa extraña, indecible. Era preciso que su mano la palpara y se diera cuenta. Era una cabellera, un rostro. Y ese rostro estaba frío, casi helado. Por aterradora que sea la realidad, un hombre como Arsène Lupin la domina, desde el momento que toma conocimiento de ella. Rápidamente hizo funcionar el resorte de la linterna. Ante él, yacía una mujer cubierta de sangre. Unas espantosas heridas habían destrozado su cuello y sus hombros. Se inclinó, y la examinó. Estaba muerta. 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 Repetía él con estupor. Y miraba aquellos ojos fijos, el rictus de aquella boca, aquella carne lívida y aquella sangre. Toda aquella sangre que había corrido sobre la alfombra y se coagulaba ahora, espesa y negra. Ya erguido, hizo funcionar el botón de la luz, la estancia se llenó de claridad, y pudo ver entonces todas las señales de una lucha encarnizada. La cama estaba completamente en desorden, y de ella habían sido arrancadas las mantas y la colcha. En el suelo, el candelero y el reloj de péndulo, cuyas agujas marcaban las 11:20, y luego, más lejos, una silla derribada, y por todas partes sangre, manchones de sangre. ¿Y la perla negra?, murmuró Lupin. La caja de papel de cartas estaba en su sitio. La abrió con presteza. Contenía el estuche de la perla, pero el estuche estaba vacío. Diablo, se dijo. Te has vanagloriado demasiado pronto de tu suerte, amigo Arsène Lupin.
Con la condesa asesinada y la perla desaparecida, la situación no es muy brillante. Huyamos, pues de otro modo corres el riesgo de incurrir en graves responsabilidades. Sin embargo, no se movió. ¿Huir? Sí, otro huiría. ¿Pero Arsène Lupin? ¿No tiene otra cosa mejor que hacer? Veamos, procedamos por orden. Después de todo, tu conciencia está tranquila. Suponte que tú eres el comisario de policía y que tienes que proceder a realizar una investigación. Sí, pero para eso sería preciso tener un cerebro más claro. Y el mío está en tal estado de confusión. Se dejó caer sobre una butaca, con los puños crispados contra su frente, que abrazaba. El crimen de la calle Oche es uno de los sucesos que nos han intrigado más vivamente en estos últimos tiempos, y en verdad, yo no hubiera podido contarlo si la participación de Arsène Lupin no lo hubiera aclarado, a una luz muy especial. Esa participación, hay pocos que la sospechen. En todo caso, nadie sabe la verdad, tan curiosa como exacta. Quien no conocía, por haberla visto en el bosque de Bolonia, a Leontina Salti, la ex cantante, esposa y viuda del conde de Andillot, cuyo lujo asombraba a París hace unos 20 años. La condesa de Andillot, a quien sus adornos de diamantes y de perlas le habían creado fama en toda Europa. Se decía, de ella que llevaba sobre sus hombros las cajas fuertes de varias casas bancarias, y las minas de oro de varias compañías australianas. Los grandes joyeros, trabajaban para la Salti como se trabajaba antaño para los reyes y para las reinas. ¿Y quién no recuerda la catástrofe financiera en la que todas sus riquezas quedaron sumergidas? El torbellino lo devoró todo, casas bancarias y minas de oro. De la maravillosa colección, dispersada por el perito tasador, no quedó más que la famosa perla negra. La perla negra. Es decir, una fortuna, si su dueña hubiera querido deshacerse de ella. Pero ella no quiso en modo alguno. Prefería restringir sus gastos, vivir en un sencillo departamento con su dama de compañía, su cocinera y un criado, antes que vender aquella inapreciable joya. Para ello, tenía una razón que no temía en confesar: la perla negra era regalo de un emperador. Y ya casi arruinada, reducida a la más mediocre existencia, permaneció fiel a aquella compañera de sus felices tiempos. Mientras yo viva, decía la condesa, no me separaré de ella. De la mañana a la noche, la llevaba colgada al cuello. Por la noche, la colocaba en un lugar que solo ella conocía. Todos estos hechos recordados por los periódicos estimularon la curiosidad del público, y cosa extraña, pero fácil de comprender, por aquellos que posean la clave del enigma, fue precisamente la detención del supuesto asesino, lo que complicó el misterio e hizo más intensa la emoción. En efecto, 2 días después, los diarios publicaban la siguiente noticia. Se nos comunica la detención de Víctor Danègre, el criado de la condesa de Andillot. Los cargos presentados contra él son aplastantes. En la manga de lustrina de su librea de servicio, que el señor Duduis, jefe de seguridad, ha encontrado en su desván, entre el colchón metálico y el de tela, se han observado manchas de sangre. Además, en la librea faltaba un botón recubierto de tela. Y ese botón, ya al comienzo de las investigaciones, fue recogido bajo la propia cama de la víctima. Es probable que después de la cena, Danègre, en lugar de irse a su desván, se haya ocultado en el gabinete de los vestidos, y por la puerta de cristales haya visto a la condesa esconder la perla negra. Debemos manifestar que, hasta aquí, ninguna prueba ha venido a confirmar esta suposición. En todo caso, hay otro punto que permanece oscuro. A las 7 de la mañana, Danègre acudió al establecimiento de tabacos del Boulevard de Courcelles. Primero la portera, y luego la vendedora de tabaco, han declarado en ese sentido. Por otra parte, la cocinera de la condesa y su dama de compañía, quienes duermen al final del pasillo, afirman que a las 8 de la mañana, cuando ellas se levantaron, la puerta de la antecámara y la puerta de la cocina estaban cerradas con doble llave.
Estas dos personas, que llevan más de 20 años al servicio de la condesa, están por encima de toda sospecha. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo Danegre ha podido salir del departamento? ¿Se habría mandado hacer otra llave? Las investigaciones esclarecerán estos diversos puntos. Pero las investigaciones no aclararon nada en absoluto, sino por el contrario. Se averiguó que Víctor Danegre era un reincidente peligroso, un alcohólico y un perdido, a quien una puñalada no le asustaba. Pero el asunto por sí mismo, a medida que era estudiado, parecía envolverse cada vez en tinieblas más espesas y contradicciones más inexplicables. Primeramente, una señorita de Ciencleves, prima y heredera de la víctima, declaró que la condesa, un mes antes de su muerte, le había confiado en una de sus cartas la forma en que ella escondía la perla. Y al día siguiente de haber recibido ella esa carta, había comprobado la desaparición de la joya. ¿Quién la había robado? Por su parte, los porteros contaron que le habían abierto la puerta a un individuo, el cual había subido a casa del doctor Arel. Se interrogó al médico, pero éste declaró que nadie había llamado en su casa a tal hora. Entonces, ¿quién era ese individuo? ¿Un cómplice? Esta hipótesis de un cómplice fue adoptada por la prensa y por el público. Ganimard, el viejo inspector jefe, la defendía no sin razón. Ahí hay algo de Lupin, le decía él al juez. Va, respondía el juez. Usted ve por todas partes a ese Lupin. Yo lo veo por todas partes, porque está en todas partes. Diga más bien, que usted lo ve, cada vez que una cosa no le parece muy clara. Por lo demás, en este caso, observe usted esto. El crimen fue cometido a las 11:20 de la noche, como lo atestigua el reloj de péndulo, y la visita nocturna de ese desconocido, denunciada por los porteros, no tuvo lugar hasta las 3 de la mañana. La justicia obedece a menudo a esos influjos de convencimiento, que hacen que se obligue a los acontecimientos a doblegarse a la primera explicación que se ha dado al suceso. Los deplorables antecedentes de Víctor Danegre, reincidente, borracho y perdido, influyeron sobre el juez, y si bien ninguna nueva circunstancia vino a corroborar los 2 o 3 indicios, descubiertos en un principio, nada tampoco pudo alterarlos. El juez cerró la instrucción del sumario. Y unas semanas después, comenzaron los debates del juicio sobre el mismo. Esos debates resultaron enredados y lentos. El presidente del tribunal los dirigía sin entusiasmo alguno. El fiscal atacaba con blandura. En tales condiciones, el abogado de Danegre tenía un juego fácil. Mostró las lagunas y las imposibilidades en que se basaba la acusación. No existía ninguna prueba material. ¿Quién había falsificado la llave, aquella llave indispensable, sin la cual Danegre, después de su salida del departamento, no hubiera podido cerrar de nuevo la puerta de aquel? ¿Quién había visto esa llave? ¿Y qué se había hecho de ella? ¿Quién había visto el cuchillo utilizado en el crimen y qué se había hecho de él? En todo caso, concluía el abogado, demuéstrese que fue mi defendido quien mató. Pruébese que el autor del robo y del crimen no es ese misterioso personaje que se introdujo en la casa a las 3 de la madrugada. El reloj marcaba las 11, me dirán ustedes. ¿Y qué? ¿No pueden ponerse las agujas de un reloj en la hora que uno quiera? Víctor Danegre resultó absuelto. Salió de la cárcel un viernes al caer de la tarde, adelgazado y deprimido por 6 meses pasados en una celda. La instrucción del sumario, la soledad, los debates en el tribunal, las deliberaciones del jurado, todo ello le había llenado de un espanto enfermizo. Por la noche le asaltaban tremendas pesadillas y visiones del cadalso. Temblaba de fiebre y de terror. Bajo el nombre de Anatole Dufour, alquiló un pequeño cuarto en las alturas de Montmartre, y vivía a la buena de Dios, de tareas ocasionales, haciendo toda clase de oficios a derecha e izquierda. Era una vida lamentable. Fue contratado 3 veces por 3 patronos diferentes, pero le reconocieron y le despidieron de inmediato. A menudo, le pareció, o creyó parecerle, que unos hombres le seguían,
individuos de la policía, no le cabía duda, que no renunciaban a hacerle caer en alguna trampa. Y por adelantado, sentía la dura presión de la mano que le agarraba por el cuello. Una tarde, en que cenaba en casa de un fondista del barrio, un individuo se instaló frente a él, en la mesa. Era un hombre de unos 40 años, vestido con una levita negra de dudosa limpieza. El desconocido pidió una sopa, unas legumbres y un litro de vino. Cuando hubo comido la sopa, volvió los ojos hacia Danegre, y le miró largamente. Danegre palideció. A buen seguro, que aquel individuo era uno de los que le seguían desde hacía varias semanas. ¿Qué quería de él? Danegre intentó levantarse. Pero no pudo. Sus piernas temblaban y no le sostenían. El individuo llenó su vaso de vino, y después hizo lo mismo con el de Danegre. «Brindamos», dijo el desconocido. Danegre balbució. «Sí, sí. A su salud, camarada». «A tu salud, Víctor Danegre». Víctor experimentó un sobresalto, y replicó. «Yo no soy, yo le juro». «¿Qué me juras? ¿Qué no eres? ¿No eres el criado de la condesa?» «¿Qué criado?» «Yo me llamo Dufour». «Pregúntele aquí al patrón». «Dufour, Anatole, sí, para el patrón, pero Danegre para la justicia». «Víctor Danegre». «Eso no es cierto. Le han mentido a usted». El desconocido sacó de su bolsillo una tarjeta, y se la extendió. Víctor leyó: Grimaudan, ex inspector de seguridad. Informes confidenciales. Víctor se estremeció. ¿Usted es de la policía? Ya no lo soy, pero el oficio me agrada, y continúo trabajando en él, de una manera más lucrativa. Se desentierran, de vez en cuando, asuntos que son verdadero oro, como el tuyo. ¿El mío? Sí, el tuyo. Es un asunto excepcional, sí, en todo caso, tú quieres ser un poco complaciente. ¿Y si yo no lo soy? Tendrás que serlo. Tú te encuentras en una situación en que nada puedes negarme. Una sorda aprensión invadió a Víctor Danegre, y preguntó. ¿Qué es lo que quiere de mí? Hable usted. De acuerdo, respondió el otro. Acabemos. En 2 palabras, he aquí el asunto, a mí me envía la señorita Ciencleves. ¿Ciencleves? Sí, la heredera de la condesa de Andillot. ¿Y qué? Pues que la señorita Ciencleves me encarga de reclamarte la perla negra. ¿La perla negra? Sí, la que tú has robado. Pero yo no la tengo. Tú la tienes. Si yo la tuviera, entonces sería yo el asesino. Tú eres el asesino. Danegre exteriorizó una risa forzada. Felizmente, señor mío, el tribunal no ha sido de la misma opinión que usted. Todos los jurados, lo oye bien, me han reconocido inocente. Y cuando uno tiene la conciencia tranquila, y la estimación de los honrados 12 miembros del jurado. El inspector le agarró de un brazo, y le dijo. Nada de frases, amigo mío. Escucha con mucha atención, y pesa bien mis palabras, pues te conviene. Danegre, 3 semanas antes del crimen, tú le robaste a la cocinera la llave que abre la puerta de servicio, y mandaste que te hicieran una igual, en el taller de Outard, cerrajero en el número 244 de la calle de Oberkampf. Eso no es verdad, no es verdad, gruñó Víctor. Nadie ha visto esa llave. No existe. Después de un silencio, Grimaudan prosiguió. Tú mataste a la condesa con ayuda de un cuchillo, comprado en el bazar de la Plaza de la República, el mismo día que mandaste hacer la llave. La hoja del cuchillo es triangular y tiene vaciado un canalillo. Esos son tonterías, usted habla al tuntún. Nadie ha visto el cuchillo. Helo aquí, dijo el inspector, colocando el cuchillo sobre la mesa. Víctor Danegre hizo un movimiento, como si quisiera retroceder en su asiento. Y el ex inspector continuó. El cuchillo tiene unas manchas.
¿Acaso es necesario explicarte de qué provienen? Y después de todo, ¿qué? Protestó Danegre. Usted tiene una llave y un cuchillo. ¿Quién puede afirmar que me pertenecen? Primero el cerrajero, y seguidamente, el empleado, al cual tú le compraste el cuchillo. Yo te he refrescado la memoria. Cuando esas personas se encuentren cara a cara contigo, no dejarán de reconocerte. Hablaba con sequedad y dureza, y con una precisión aterradora. Danegre estaba convulsionado de pánico. Ni el juez, ni el presidente del tribunal, ni el fiscal, le habían acorralado de tal manera, ni habían visto con tamaña claridad, en las cosas que él mismo ya no discernía con exactitud. Sin embargo, trató todavía de aparentar indiferencia. Dijo: si esas constituyen todas sus pruebas. Me queda todavía esta, repuso Grimaudan. Después del crimen, tú te marchaste por el mismo camino. Pero cuando te encontrabas en medio del gabinete de los vestidos, te sentiste asaltado por el miedo, y debiste de apoyarte sobre la pared, para conservar el equilibrio. ¿Cómo lo sabe usted? Tartamudeó Víctor. Nadie puede saber eso. La justicia no podía ocurrírsele a ninguno de esos señores del Ministerio Fiscal, el encender una lámpara y examinar las paredes. Pero si lo hubieran hecho, habrían visto sobre la pintura blanca una marca roja muy ligera, pero, sin embargo, lo bastante clara para que en ella esté registrada la huella de la cara anterior de tu dedo pulgar. De tu dedo pulgar, completamente húmedo de sangre, y que tú apoyaste contra la pared. Y tú no ignoras que en antropometría, eso constituye uno de los principales medios de identificación. Víctor Danegre estaba desencajado. Gotas de sudor corrían por su frente. Con los ojos de un hombre enloquecido, observaba a aquel extraño, que evocaba su crimen lo mismo que si hubiera sido un testigo invisible de aquel. Agachó la cabeza, vencido, impotente. Desde hacía meses, luchaba contra todo el mundo. Pero contra este hombre que se hallaba frente a él, sentía la impresión que nada podría hacer. Si yo le entrego la perla, balbució, ¿cuánto me dará usted? Nada. ¿Cómo? Usted se burla. Yo voy a darle una cosa que vale miles, centenas de miles, sin recibir nada a cambio. Sí, recibirás una cosa, la vida. El miserable tembló. Y Grimaudan añadió, con un tono casi dulce: veamos, Danegre, esa perla no tiene ningún valor para ti. Te es imposible venderla. Entonces, ¿de qué te servirá el conservarla? Hay siempre encubridores, repuso Danegre, y un día u otro, a no importa qué precio. Un día u otro ya será demasiado tarde. ¿Por qué? Pues porque la justicia te habrá echado la mano, y esta vez, con las pruebas que yo le proporcionaré, el cuchillo, la llave, la huella de tu pulgar, estás hundido, amigo mío. Víctor se apretó la cabeza entre las manos y reflexionó. Se sentía perdido, irremediablemente perdido, y al propio tiempo, le invadía un gran cansancio, una inmensa necesidad de reposo y de abandono. Murmuró: ¿cuándo la necesita usted? Esta noche, antes de 1 hora. ¿Y si no? Si no, yo echaré al correo esta carta, en la que la señorita Cincleves te denuncia al fiscal de la República. Danegre se sirvió sucesivamente 2 vasos de vino, que bebió a sendos tragos, luego se levantó, diciendo: pague la cuenta y vámonos, ya tengo bastante de este maldito asunto. Había llegado la noche. Los 2 hombres bajaron la calle Lepic, y siguieron por los bulevares exteriores, dirigiéndose hacia la Plaza de la Estrella. Caminaban silenciosamente. Víctor iba muy cansado y con la espalda doblada. Cuando llegaron al Parque Monceau, dijo Danegre con ronca voz: ya hemos llegado. Siguieron a lo largo de la verja del parque, y atravesaron una calle, en cuya esquina estaba el establecimiento de tabacos. Danegre se detuvo algunos pasos más allá. Sus piernas vacilaban. Se dejó caer sobre un banco. ¿Y entonces?
Le preguntó su acompañante. Es aquí, contestó Danegre. Aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, aquí, delante de nosotros. Vamos, Danegre. Te convendría no tratar de engañarme. Le repito que es aquí. Sé más concreto, Danegre. Entre dos adoquines. ¿Cuáles? Búsquelos, respondió Danegre desafiante. ¿Cuáles? Repitió Grimaudan. Víctor no respondió. Magnífico. ¿Tú quieres burlarte de mí, no es así, amigo mío? No, pero, es que voy a reventar de miseria. Entonces, ¿aún dudas? Vamos, que yo seré generoso contigo. ¿Cuánto necesitas? El dinero necesario para tomar un billete de barco para América. Convenido. Y un billete de 100 francos para los primeros gastos. Recibirás 2. Habla. Cuente los adoquines a la derecha de la alcantarilla. Está entre el 12 y el 13. ¿En el arroyo? Sí, debajo de la acera. Grimaudan miró en torno a sí. Pasaban tranvías y pasaba gente. Bien, pero no importaba. ¿Quién podía sospechar? Abrió su navaja y la clavó entre los adoquines 12 y 13. ¿Y si no estuviera aquí? Si nadie me vio agacharme y ocultarla ahí, tiene que estar todavía. Quizá estuviera. La famosa perla negra, tirada entre el fango del arroyo, a disposición del primero que llegara. La perla negra. Una fortuna. ¿A qué profundidad? Preguntó Grimaudan. A 10 centímetros más o menos. Grimaudan escarbó en la arena mojada. La punta de la navaja tropezó con algo. Con los dedos agrandó el agujero. Al fondo, divisó la perla negra. Aquí están tus 200 francos. Ya te enviaré tu billete para América. Al día siguiente, el Eco de France publicaba esta gacetilla, que fue reproducida por los periódicos del mundo entero. Decía así. Desde ayer, la famosa perla negra está en manos de Arsène Lupin, que la rescató del asesino de la condesa de Andillot. Antes de mucho tiempo, copias de esta preciosa joya serán expuestas en Londres, en San Petersburgo, en Calcuta, en Buenos Aires y en Nueva York. Arsène Lupin atenderá las proposiciones que quieran hacerle, quienes se interesen por la joya y le escriban. Y he ahí, como el crimen es siempre castigado y la virtud recompensada, concluyó Arsène Lupin, cuando me hubo revelado las interioridades de aquel suceso. Y he ahí, como, bajo el nombre de Grimaudan, ex inspector de seguridad, tú fuiste escogido por el destino, para quitarle a aquel criminal los beneficios de su delito. Exactamente. Y confieso que esta es una de las aventuras de las que más orgulloso estoy. Los 40 minutos que pasé en el departamento de la condesa, después de haber comprobado su muerte, figuran entre los más sorprendentes y más profundos de mi vida. En 40 minutos, enzarzado en la situación más complicada, reconstruí el crimen y adquirí la certidumbre, con ayuda de algunos indicios, que el culpable no podía ser otro, que un criado de la condesa. En fin, comprendí que para conseguir la perla, era preciso que aquel criado fuese detenido, y para incriminarle, fui yo quien dejó allí el botón de la levita. Pero era preciso también, que no se consiguieran contra él, pruebas irrecusables de su culpabilidad, para lo cual, recogí el cuchillo olvidado sobre la alfombra, y me llevé la llave olvidada en la cerradura, así como también borré las huellas de los dedos, dejadas por Danegre sobre la pintura del gabinete de los vestidos. A mi juicio, ese fue uno de los chispazos. De genio, interrumpí yo. De genio, si así lo quieres, y que no hubiera iluminado el cerebro de todo el mundo. Adivinar en un segundo las dos condiciones del problema, una detención y una absolución, servirme del formidable aparato de la justicia para trastornar al individuo, para embrutecerle, en una palabra, para ponerle en tal estado de espíritu, que una vez en libertad, tuviera inevitablemente que caer en la trampa un poco burda que yo le tendía. ¿Un poco? Di más bien,
muy burda, pues él, no corría ningún peligro. Ni el más mínimo, puesto que toda absolución es una cosa definitiva. Pobre diablo, murmuré. ¿Pobre diablo, Víctor Danègre? Protestó Lupin. ¿No tienes en cuenta que es un asesino? Hubiera sido la última de las inmoralidades, el que se hubiera quedado con la perla negra. Pero vive, piénsalo, Danègre vive. Y la perla negra es tuya. Lupin extrajo la perla de uno de los bolsillos secretos de su cartera, la examinó, y la acarició con sus dedos y con sus ojos. Tras suspirar profundamente, dijo: ¿Quién será el afortunado, quién será el rajá imbécil y vanidoso, que entrará en posesión de este tesoro? ¿A qué millonario americano estará destinado este pequeño pedazo de belleza y de lujo, que ornaba los blancos hombros de Leontina Salty, condesa de Andillot? Fin.